Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Alejandro Canales con el tema sobre migración y desarrollo, y en específico su ponencia se titula 7 mitos sobre las remesas. Tenemos 45 minutos para escucharlo y posteriormente preguntas y respuestas. Bueno, antes de empezar quisiera... ¿Se escucha bien? Sí. Primero dar las gracias a los organizadores del taller para invitarme, para estar acá y compartir con Rodolfo, que ya hemos estado en otros eventos, y siguiendo esta reflexión y dando datos, información sobre migración y remesa en México. Además, en particular para mí es, de cierta forma, también tiene un algo personal, es volver al colegio a presentar algo. Hace ya 11 años que dejé de trabajar acá en el colegio, después de estar 7, 8 años aquí, y sí, siempre es rico volver, ¿no? No solamente a gozar las playas o el mar aquí, las islas de enfrente, sino también estar aquí compartiendo con esta institución académica, ¿no? Y con la nueva era que tiene ahorita el colegio, que se ve el crecimiento en los edificios, pero también en su gente. Y por otro lado, una visita, aprovechando. Si ven ahí, aparezco también como director del CIMDE. El CIMDE es el Sistema de Información en Migración y Desarrollo, que estábamos desarrollando en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y justamente en función de muchas de las preguntas que ustedes hacían, la idea con el CIMDE es precisamente facilitar el acceso a información y a bases de datos y a consulta de información, en el particular ahorita de la migración México-Estados Unidos. Esperamos ya pronto tener para consulta la que es la CPS del 2007, no en el formato en que aparece en el Buró del Censo de Estados Unidos, sino un formato mucho más amigable de consulta de tabulados y de construcción de tabulados, y para más adelante, de aquí a fin de año, tener la ENOE, y así seguir con las distintas encuestas que vayan saliendo. Esto vaya como un aviso comercial, si me permite, allá es parte de la red también. Entonces, y evidentemente va a ser de acceso público para todos ustedes. Lo que voy a presentar ahora es mucha información, mucho dato. No voy a detenerme en la metodología de cómo se construyen los datos, créanme, o créanle a las instituciones que hacen los datos, para poder dar más información y trabajarla. Es análisis a partir de los datos, y el título es sugestivo, es justamente 7 mitos sobre la remesa en México. Lo bajé, antes hablaba de 8. Partí hablando de 9, lo fui juntando, ya van en 7 para darle más consistencia. Y la idea es trabajar, ¿no?, en discutir con datos empíricos del propio México y de Estados Unidos muchas de las cosas que se dicen, que están en los discursos oficiales sobre remesas. Bueno, lo básico, la remesa hoy día es un tema que está en todos los periódicos, está en todos los foros, aparece en todo el mundo quiere hacer investigaciones, hablar sobre remesas, básicamente por el volumen, ¿no? Son más de 60.000 millones de dólares que llegan a América Latina, más de 23.000 que llegan a México, etcétera, ¿no? Se habla de que son factores que potencian el desarrollo económico, se habla de la reducción de la pobreza, de la desigualdad social, etcétera. En realidad lo que está detrás, y lo que no se dice, es que tal pareciera que hay un nuevo paradigma del desarrollo, que en los siguientes términos, en los 60, 70 hablábamos del Estado como el motor del desarrollo, el impulsor del desarrollo, el responsable de todo esto, ¿no?, de acabar con la pobreza. En ese tiempo se hablaba de pobreza, se hablaba de la marginalidad, ¿no? En los 80 y parte de los 90 se habló del mercado. Llegaron los neoliberales y dijeron: el mercado es los empresarios, el mercado es el encargado de generar crecimiento económico, desarrollo, eliminar la pobreza, etcétera. Hoy día, después que el Estado y el mercado han fracasado, eso no se dice, pero lo que está detrás, nos pasan la bolita a la sociedad civil. Somos los migrantes, o son los migrantes los encargados de su propio desarrollo, etcétera, ¿no?, a través de las remesas. En fin, eso es lo que no se dice muy comúnmente. Ahora la pregunta es: ¿por qué? Uno podría preguntarse ¿por qué la sociedad civil es responsable de lo que ni el mercado ni el Estado? Y por último, bueno, pues pasémosle la factura al mercado y al Estado de todo lo que cobraron por lo que no hicieron, ¿no? Pero bueno. Ahora, en el discurso oficial de este nuevo paradigma podríamos yo encuentro dos grandes
deficiencias. Uno, una ausencia, y esta es una ausencia real, de marcos teóricos. Hay un énfasis muy fuerte en cómo las remesas, en el cómo las remesas pueden influir, ¿no? Pero hay un abandono del por qué. Es decir, y este es el típico argumento que se señala. Si las remesas fueran usadas productivamente para invertir en ganado, infraestructura, bienes de capital, tecnología, etcétera, las remesas serían fantásticas, ¿no? Pero claro, se nos olvida que es, y ahí estaría el cómo, ¿no? O sea, si canalizáramos las remesas a inversión productiva, lo que se nos olvida es por qué las remesas deben ser canalizadas a inversión productiva. Y se nos olvida que es un sí. Claro, o sea, el hubiera no existe realmente. Si el Estado hubiese invertido bien en Pemex, no estaríamos hoy día en la situación que está. Si el mercado trabajara realmente eficientemente, como dice la teoría, no tendríamos los problemas que tendríamos. Entonces el sí no deja de ser un saludo a la bandera, en definitiva. Eso es, de hecho, hay muchas investigaciones del Banco Mundial, del BID, a través del FOMIN, que hablan de estudios de casos donde aparentemente las remesas son efectivas, eficientes, exitosas. Sin embargo, sigue habiendo una ausencia de explicar por qué. Ya veremos más adelante un poco de lo que está ahí detrás. El otro elemento importante que me interesa más es la ausencia de modelos de validación empírica. De modelos, es decir, ok, las remesas, si son usadas así, tienen este efecto y estos son los datos duros que sustentan esto. Aquí es donde el discurso oficial se sustenta más en un conjunto de mitos, más que en hechos reales. Vamos a hablar de tres grandes dimensiones en torno a que podemos estructurar los mitos. Por un lado, la dimensión de las remesas, volumen, tendencia, de cuánto estamos hablando. Segundo es los impactos a nivel macroeconómico. Y ahí se hablan dos mitos. El aporte de la remesa a la estabilidad externa, a los saldos positivos de balanza de pago y balanza comercial, por un lado, y por otro lado, el impacto macroeconómico en términos de crecimiento económico, del PIB, básicamente. Y luego los impactos microeconómicos. Esto lo digo porque muchas veces la gente dice, bueno, a nivel macroeconómico no se nota, pero a nivel microeconómico la familia sí, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver si realmente cuál es el mito en términos del volumen de las remesas. ¿Existe realmente o es una ilusión estadística? Otro mito importante tiene que ver con las remesas y la pobreza. Y el otro es el ahorro o el mal gasto o el derroche que supuestamente hacen los migrantes con las remesas, es decir, que las remesas son mal gastadas, ¿no? Primero, con respecto a la tendencia. Y que hay algo curioso. Hasta hace un par de años, hasta el 2006, curiosamente, es hasta el fin del sexenio foxista, no quiero asociar nada, simplemente decirlo, prevalecía un discurso celebratorio, optimista. Las remesas crecían y no dejaban de crecer, ¿no? Y todo el mundo felices con esto. Se hablaba de que era una ventana de oportunidades que había que aprovecharla productivamente, ¿no? Recientemente el optimismo se ha sustituido por una visión alarmista. Digo, curiosamente corresponde al periodo en que asume Calderón. No quiero que se haga ninguna asociación, simplemente estoy que uno sea optimista, otro pesimista, bueno, eso es otro asunto. Y efectivamente se está hablando, las remesas están decayendo. Cae el Banco de México, de acuerdo a los datos, vienen los periódicos diciendo las remesas caen. Se acabó la ventana de oportunidad. Las gallinitas de los huevos de oro, de este oro verde, pues ya se nos acabó, se está muriendo y ya no nos va a dar. Bueno, los dos discursos son presa de esta mitología. Primero, no está claro que las remesas pueden aprovecharse productivamente. Por tanto, que sean una ventana de oportunidad. Este punto lo vamos a ver más al final. El dato importante, el mito es, no es cierto que las remesas hace 6 años crecieran y iban a seguir creciendo. Como tampoco es cierto que hoy día estén decayendo. Son mentiras, digamos, los datos no dicen eso. El origen de todo este error es un error metodológico. Se analizan los valores nominales de las remesas cuando se ven observaciones de largo tiempo. Aquí tengo los datos de la serie anualizada, mensual, pero anualizada, desde enero del 95 a abril del 2008, de cómo van las remesas. Valores nominales a precios corrientes. Y efectivamente se ve que las remesas crecen, hasta que llega el 2006 y se estabilizan. Ahora, ¿cuál es el problema cuando uno toma los valores nominales? De que aquí está metido
Yo no sé si el incremento se debe a que cambió el tipo de cambio, o hubo inflación, o algún otro fenómeno que afecte los valores nominales de las variables económicas. Entonces yo no sé si hoy día hay más, si yo hoy día gasto más en tortillas, no sé si porque subió el precio de la tortilla o porque estoy comiendo más tortillas. O las dos cosas. El asunto es que el valor nominal me dice las dos cosas y yo no puedo identificar cuál es cuál. Entonces tengo que corregir lo que es el aumento del precio de la tortilla para quedarme en cuánto estoy consumiendo de tortilla. A lo mejor gasto más en tortilla pero consumo menos. Y ese es el dato. Para eso lo que uno hace es actualizar los valores, deflactarlos, lo que llaman los economistas, que no es más que corregir el efecto inflación y el efecto tipo de cambio en este caso. Cuando uno hace esto, se encuentra que las remesas ya no crecen, sino que tiene momentos largos de estabilidad macroeconómica, ¿no?, en el tiempo, y hay un periodo raro, que justamente es el periodo del 2001 al 2006, en que crecieron, y que para el futuro, siguiendo esta tendencia con modelos de ARIMA, modelos estadísticos, lo que nosotros proyectábamos para el 2007 y de aquí al 2010 es que las remesas van a estar estables, y que no van a hacer otra cosa que repetir, si no sucede algo, alguna crisis económica, en fin, algo similar, va a repetir el comportamiento que tenía antes, a fines de los 90, antes de la crisis entre el 86 y el 94, y así sucesivamente. Es decir, el comportamiento real de la remesa es estabilidad con saltos, es un crecimiento de escalera. Mucha estabilidad y saltos en momentos de crisis. Esto queda más claro cuando comparábamos la tendencia de las remesas a largo plazo con la tendencia de las remuneraciones o el Producto Interno Bruto o cualquier otra variable que hable de ciclo económico. Las remesas son anticíclicas. Cuando viene una crisis en México, un ciclo a la baja, las remesas suben. Cuando hay estabilidad económica, ahí viene el segundo factor, las remesas son anticíclicas e inflexibles a la baja. Cuando hay crisis, suben. Cuando hay estabilidad económica, se mantienen estables, no bajan, pero tampoco suben. Es el comportamiento de la remesa, el comportamiento macroeconómico. Entonces, falso que hayan crecido. No crecían. En los 90s no crecían. En los 90 estaban estables. Del 95 al 2000 fueron estables. Segundo, lo curioso es este momento, que y lo curiosamente corresponde a un cambio en la metodología del Banco de México, en la medición de la remesa. Entonces, este salto, yo no sé cuánto se debe a cambio de metodología, estoy midiendo algo distinto, o cuánto se debe a un efecto real. Anteriormente no. Y lo interesante es que decía, si uno proyectaba la tendencia de la remesa, veíamos que para los próximos años hay una estabilidad. Ahora, segundo mito, el volumen de las remesas. ¿Cuál es el volumen real de remesas que recibe México hoy día? El Banco de México estima que en el 2006 las remesas fueron 23.000 millones de dólares. El 2000 hablaba el mismo Banco de México de 8.000 millones de dólares. O sea, en solo 6 años casi se triplicaron. La pregunta, ¿es real esta tendencia, este incremento? ¿Es real o es una ilusión metodológica? ¿No? O el cambio metodológico ha llevado a que el Banco de México esté midiendo como remesas fenómenos, transacciones que no son remesas. Narcotráfico, transferencias de pequeños y medianos empresarios o lo que fuera, ¿no? Para ver el volumen y si acaso es real este incremento que tiene el Banco de México, comparamos las remesas con la misma medida que hace el Buró de Análisis Económico de Estados Unidos. Y si se dan cuenta, hasta el año 2000, la tendencia en los dos eran muy similares. El Buró de Estados Unidos hacía una estimación algo mayor que México. Sin embargo, a partir del 2001-2002, se invierte, pero no solamente se invierte, sino que además Banco de México muestra una tendencia muy alcista y el resto, y el Estados Unidos muestra una tendencia estable, o sea, un crecimiento leve. De hecho, este crecimiento equivale alrededor del 30%. Y México estima un crecimiento de 300%. Comparando... Sí, ya lo... No hay problema. Otro dato para ver si la medida del volumen de remesa es real, que da el Banco de México. Aquí tenemos comparando las remesas que da el Banco de México sobre las remesas que da el INEGI a través del ENIG, la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto. Resulta que en todos los 90 y hasta el 2000, las remesas
que da el Banco de México equivalían, duplicaban, eran 2 veces superior a lo que daba la ENIC, lo cual era esperable en términos de que es una encuesta de hogares, que implica subestimaciones, etc. Sin embargo, a partir del 2000, sucede algo raro. Esta diferencia empieza a incrementarse hasta ser hoy día casi 4 veces, casi 4.5 veces mayor lo que da el Banco de México que lo que da la ENIC. O sea, medidas independientes al Banco de México nos hablan de que las remesas crecen, pero a un ritmo... Welcome to the conference. Sí, claro. Crecen, pero a un ritmo más o menos moderado. El Banco de México habla de un ritmo de crecimiento mucho más explosivo. Si lo comparamos con la cantidad de migrantes que hay en Estados Unidos, mexicanos, sale lo mismo. El Banco de México habla de un crecimiento en las remesas y los migrantes se han mantenido más un crecimiento moderado. De ser cierto este crecimiento, imagínense cuál habría sido el cambio en el comportamiento remesador de los migrantes. Habrían tenido que triplicar lo que envían, ¿no? Ese es un dato, bueno, hasta ahorita no hay ningún estudio en Estados Unidos que nos diga eso. Los de Manuel Orozco, por ejemplo, dicen que no, que se mantiene estable el comportamiento remesador. Tercer mito de la remesa, y este es uno de los mitos, yo creo, de los más que todo el mundo dice. Las remesas son la segunda fuente de divisa del país después del petróleo. Bueno, lamentablemente debo decir que es falso, es mentira. Las remesas no son la segunda fuente. La línea roja es remesas. Fíjense cómo ha estado por debajo de el petróleo, de la industria maquiladora y de la inversión extranjera directa. Solo en los últimos años se está equilibrando con estas dos, con la maquiladora y con la inversión extranjera. Pero aún así sigue siendo entre la tercera y la cuarta. Nunca ha sido la segunda. Nunca, hasta el año 2006, nunca fue la segunda fuente de divisas del país. Yo siempre me he preguntado por qué la gente, los funcionarios, la prensa, académicos, decían eso. Cuando los datos que uno empieza a ver, decían que no, estaba en el cuarto lugar. Ahora, lo relevante es que aun cuando fueran la segunda, realmente lo que está demostrando es la alta dependencia de la economía mexicana o de la balanza comercial respecto a este flujo de divisas, ¿no? Pero hay otros datos relevantes. Perdón, ¿cuál era la barra naranja? ¿Esta? La naranja. La inversión extranjera directa es esta. Este es el petróleo y este es el turismo. Hay otro dato relevante que en términos de estabilidad macroeconómica externa, es decir, cuánto aportan las remesas a la balanza comercial o a la balanza de pagos, ¿no? Comparamos para el año entre el 2000 y el 2004, perdón, esto está mal, entre 2004 y 2007, disculpen, está mal escrito esto, las remesas fueron entre el 2004, la fecha está mal, 2004 y 2007 las remesas en valor actualizado, valor real, sumaron 88.000 millones de dólares acumulados. Resulta que en el mismo periodo, los depósitos que hace la clase media alta para sacar dinero equivalen a 34.500 millones de dólares. Es decir, el 40% de lo que los migrantes aportan a la economía a través de remesa, lo saca la clase media alta a través de depósitos en bancos extranjeros. Entonces, es un poco curioso que se le pida a los migrantes que estabilicen la macroeconomía, que desestabilicen la clase media alta. O sea, yo diría, pasamos más claro, ¿por qué no le pedimos a ellos no que inviertan en México? No, simplemente deposítenlo. Con eso activan el mercado financiero. Y ya, no le pido yo a la clase media alta que inviertan, no, ok, no son inversores, pero deposítenlo acá. Tengan al menos un comportamiento más nacionalista. Que son los mismos funcionarios los que le están pidiendo a los migrantes que lo tengan. Este es un dato relevante, que muchas veces, nunca se dice en realidad. El cuarto mito tiene que ver con los impactos macroeconómicos. Esto es real. La dimensión macroeconómica de la remesa, realmente en países como El Salvador, Haití, Honduras, algunos países de África, sí realmente es importante. Pero se trata de países pequeños, con economías inestables, economías pequeñas. En el caso de México, la remesa representa menos del 3%, esto es un promedio, para el 2000-2006, el 3% del PIB, el 4% del consumo privado. Es decir, si todas las remesas fuesen usadas para consumo, apenas contribuirían con el 4% de lo que el resto de los mexicanos gastamos cotidianamente en consumo al año. Esto es un dato relevante, porque muchas veces se dice, si baja la remesa, la demanda interna se va a venir abajo. Mentira.
El 96% de la demanda interna está financiada con recursos propios. Y esto es consumo de los hogares, no es consumo de inversión, de empresarios, es consumo de hogares. Equivale al 8%, 8.4% de las remuneraciones de los trabajadores. Y este es un dato ya más importante. Sin embargo, y estos son los datos que no se dicen, tampoco se comparan muchas veces la remesa con la maquiladora, etcétera, con ese tipo de variables macroeconómicas, pero no con las remuneraciones. Y aquí sí hay un dato relevante. Representa el 51% de la remuneración en la industria manufacturera. Representan 2 veces las remuneraciones que genera la industria maquiladora, la principal industria del país, y representan casi 4 veces las remuneraciones que se generan en la agricultura. Ahora, si consideramos este último dato, de que más del 60% de las remesas llegan a la agricultura, aquí sí tenemos un sector realmente, focalizamos el problema. Las remesas son importantes en zonas rurales y efectivamente son una alternativa de ingreso para estas zonas, pero no para el resto del país. Por tanto, lo macroeconómico empieza a ser más bien sectorial, para un sector particular, que por cierto, un sector que está muy deprimido y que va a seguir deprimido, y que ha sido abandonado, parafraseando a Jesús Arroyo, del abandono rural desde los años 60, cuando él escribió hizo su tesis, ¿no? Ahora, otro elemento de impactos macroeconómicos. Se habla que las remesas, ok, no son muchas, pero hay efectos multiplicadores. O sea, llega $1 y cada dólar genera, yo voy a comprar, al comprar genera una demanda, eso genera que alguien abra un negocio, ese negocio implica un salario para un trabajador, ese salario implica otra demanda efectiva y así empieza un efecto multiplicador. Lo cual es cierto, existen efectos multiplicadores. Ahora, lo que hicimos fue un modelo de impactos macroeconómicos para ver cuánto es el efecto real, neto, de las remesas sobre el Producto Interno Bruto. Es decir, cuánto aportan las remesas al crecimiento del PIB. Y esto a través de un modelo econométrico, donde aplicamos directamente el PIB en función, digamos, de lo que explica el PIB serían las remesas, por un lado, que lo queremos ver, pero comparándolo con lo que aporta la inversión privada. ¿Cuánto aporta la inversión privada doméstica al crecimiento del PIB? ¿Cuánto aporta la inversión extranjera directa al PIB? ¿Y cuánto aportan las exportaciones? Estas tres tienen una digamos, derivación lógica y conceptual. El crecimiento se debe por inversión. Cualquier economista le va a decir, invertir va a tener efectos en crecimiento económico. Y las exportaciones tienen que ver con la política económica. Se nos habla de que la promoción de exportaciones, el libre comercio, es el motor del desarrollo y del crecimiento. Bueno, comparemos las remesas con estas tres. Y un modelo, además, aplicamos los logaritmos, y esto es un problema metodológico, para estimar directamente la elasticidad. O sea, lo que estimamos del beta, los parámetros correspondientes a cada variable, nos dice directamente en qué porcentaje aumenta el PIB ante un aumento del 1% de la variable. Es decir, el beta 1 va a ser en qué porcentaje va a aumentar el PIB ante aumento del 1% de las remesas. Esta es una medida real, mucho más directa que el efecto multiplicador. Porque el efecto multiplicador, por ejemplo, puede ser de 5, o sea, $1 por remesa genera $5, sí, pero si las remesas son el 0.1% del PIB, no pasa nada. En cambio, el efecto multiplicador puede ser de 1.2, sí, pero si las remesas son el 30% del PIB, el efecto acumulado es mucho mayor. Y eso se mide directamente a través de la elasticidad. Bueno, resultados, aplicamos el modelo para América Latina a nivel transversal. Y nos sale que las remesas no pesan. No explican nada. La elasticidad de las remesas, del PIB respecto a las remesas, o sea, en cuánto varía el PIB ante cambio en la remesa, no es significativamente distinto de cero. Lo curioso es que tampoco las exportaciones aportan al crecimiento y tampoco la inversión extranjera, que la única variable relevante es la inversión doméstica, la inversión nacional. Esto contradice toda la política económica de los últimos 20 años. No solo en México, sino en América Latina. Ok, alguien podría decir, pero esto es un análisis transversal. Estamos comparando México con Costa Rica, con El Salvador, países con distintas tradiciones, distintas estructuras económicas, etc. Ok, es cierto. Veamos ahora un modelo de serie de tiempo para 3 países, en donde las remesas son importantes, y de 3 contextos distintos: México, República Dominicana y El Salvador. Vemos que nuevamente las remesas no pesan. Las remesas están fuera. Tanto en México como en la República Dominicana,
Y República Dominicana, donde las remesas son importantes, en términos absolutos y en términos relativos, no pesan. No tiene un efecto significativo. El PIB no depende de las remesas. Vamos, eso. En El Salvador, el único país donde sí hay un efecto, resulta que el efecto es negativo. O sea, es al revés. Aumentos de la remesa implican reducciones del PIB. Está raro. Bueno, ahora, también es cierto que la significación es un poco, está en el límite, ¿no? Pero lo importante es que aún en donde aparece significativa, resulta que es al revés de lo esperado. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Es un mito de que las remesas tengan una contribución significativa al crecimiento del PIB a nivel macroeconómico. Ahora vamos a ver los efectos microeconómicos. El primero tiene que ver con cierta ilusión de las remesas. Nos hablan de 23.000 millones, que pasaron de 8.000 a 23.000 millones de dólares, lo cual es cierto, de acuerdo a los datos del Banco de México. Sin embargo, cuando uno ve el monto de transferencia, el volumen de la transferencia y la transferencia promedio, se da cuenta que todo el incremento es por volumen de transferencias. La transferencia promedio es la misma, alrededor de los $350 por transferencia. ¿Qué significa esto? De que realmente el impacto a nivel microeconómico no lo dan los 23.000 millones, sino lo dan estos $350. ¿Y esto qué representa? Es decir, cada migrante envía en cada remesa esta magnitud, alrededor de 3.500, 4.000 pesos. Tomando datos de la ENIC, vemos cuánto significa la remesa mensual por hogar perceptor. O sea, un hogar que percibe remesa, ¿cuánto recibe por remesa mensualmente? Entre el 2002 y el 2005, alrededor de $250, ¿no? Alrededor de 3.000 pesos. ¿Cuánto es esto? Poco más que un salario mínimo, 1.5 salarios mínimos. Pero, el otro dato relevante, es inferior a la remuneración promedio en México. Es decir, un trabajador, lo que ganaría en promedio en México es superior a lo que recibe el hogar por remesas. ¿Cuánto recibe la remesa mensual per cápita? Anda alrededor de los $60. En la línea de pobreza, en México, es alrededor de 90 a $100. Cifras redondas, digamos, más o menos. Es decir, el 60%, muy inferior de lo que es la línea de pobreza per cápita, mensual. Esas son las magnitudes microeconómicas. Evidentemente, con estas magnitudes es muy difícil que los impactos microeconómicos sean relevantes. Cuando uno dice impacto microeconómico, se refiere al impacto en la familia, en la localidad, en la comunidad. Son muy poquitos. Lo que llega realmente. Lo que pasa es lo que está al revés. Las remesas se distribuyen en 65, 66 millones de transferencias que llegan alrededor de 1.5, 2 millones de hogares. Evidentemente, ahí es donde se diluye el efecto de las remesas. El otro mito, y tiene que ver con esto, el sexto mito, es remesa y pobreza. Datos para América Latina alrededor del 2002 nos hablan de que las remesas, el impacto de la remesa en la reducción de la tasa de pobreza, es decir, del porcentaje de hogares pobres, es menos del 2.2% en casi toda América Latina, excepto en El Salvador, donde alcanza el 4.5%, donde la remesa representa el 20% del PIB y donde alrededor del 20% de los hogares son perceptores de remesas. En los demás países es muy bajo. El impacto de la remesa en la distribución del ingreso, en mejorar la distribución del ingreso, medido a través del índice de Gini, es igualmente no significativo, solamente en El Salvador. Incluso en países como Honduras y Perú, el efecto es al revés. Aumenta la desigualdad. La remesa aumenta la desigualdad. Lo cual nos dice que, menos a nivel de desigualdad, los datos no están claros. Y a nivel de pobreza, los datos son muy bajos. No hay mucha ganancia a nivel de pobreza y desigualdad social con las remesas, a nivel macroeconómico para los países de América Latina. En el caso de México, a ver si se entiende bien esta gráfica, lo que hicimos fue evaluar cuál sería el impacto de las remesas en la movilidad social de los hogares perceptores. Es decir, la pregunta era, ¿cuántos hogares perceptores de remesas salen de pobres gracias a las remesas? Primero, el dato relevante es, para ello hicimos un ejercicio de simulación en donde teníamos los datos de toda la composición del ingreso de cada hogar y le quitábamos el volumen de remesas. Le restábamos y veíamos en qué situación de estrato social quedaba. Y después lo comparábamos con el estrato realmente observado. Esta es una sobreestimación de la movilidad. Por una razón muy sencilla. Si a cualquiera de nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, una de las personas que genera ingresos pierde el trabajo, ¿qué hace?
va a buscar otro y va a generar alguna otra actividad que genere ingresos. La alternativa no es quedarse sin nada. Entonces, realmente no es tan claro el efecto. Pero este es, ok, un modelo de simulación para ver cuál sería el efecto máximo. Encontramos primero, aquí no está el dato, que 1/3 de los hogares que reciben remesa, entre el 30% más o menos de los hogares que perciben remesa, aun con o sin remesa, no son pobres. Son clase media, media alta. O sea, hay 1/3 o 30% de los hogares que no depende, o sea, que su nivel de vida no se varía, no caen en una situación grave por las remesas. Tampoco lo saca de esa situación, por tanto. Del 70% restante es este de acá. Son aquellos hogares que sin remesas caerían en una situación de pobreza. Bueno, de este 65% con remesa o sin remesa son igualmente pobres. Y solamente un 36% sale de pobre a no pobre. Y este 36%, ¿dónde? Bueno, ok, sale de pobre a no pobre. ¿A dónde se mueve? Al estrato inmediatamente superior. El 92% va a la clase media baja. Que son ingresos, la diferencia entre esto y esto a nivel de ingreso per cápita anda alrededor de los 10, 20, 30 dólares per cápita. Entonces, cualquier cosa que la remesa que les pase a esto, los va a bajar inmediatamente al estrato anterior. Otro modelo, aplicamos otro modelo para analizar el impacto de las remesas en la pobreza. Aquí hay un modelo que es el siguiente, también nuevamente logaritmos, y es un modelo econométrico que viene de los años 60, por ahí 70, no recuerdo bien, en lo que hablan de el PIB y el Gini impactan en la reducción de la pobreza. Es decir, incrementos del PIB, la teoría dice, incrementos del PIB, del Producto Interno Bruto, el crecimiento económico es la principal política para abatir la pobreza. Por un lado. Y por otro lado, la redistribución del ingreso. Si se redistribuye el ingreso, obviamente va a mejorar los niveles de bienestar y reducirse la pobreza. Eso es lo que normalmente se ha aplicado y fue trabajado mucho en los años 60, 70, para justificar políticas de inversión, políticas de distribución del ingreso, etc. Recientemente el Banco Mundial y el BID han hecho estudios retomando esos modelos, aplicando las remesas, cómo las remesas impactan en esto o contribuyen a mejorar la situación en términos de pobreza junto a estos otros modelos. Bueno, aplicando el modelo, este modelo general, para México, para cada uno de los estados, a nivel transversal, para el periodo 2000-2005, nuevamente tomar un periodo más o menos un promedio, porque si uno toma un año, puede ser que en un año un estado o una región casualmente esté mejor o esté peor y eso afecta a todo. Entonces, sacando promedios, se arregla. ¿Qué nos da? Que efectivamente el PIB, aumentos del PIB, y es significativo, tienen reducciones en la elasticidad, pobreza, PIB, es negativa. Aumentos del PIB reducen la pobreza, es lo esperado. Lo más importante es que la mayor elasticidad la tiene el índice de Gini. O sea, la mejor política para abatir la pobreza en México sería redistribución del ingreso. Redistribución del ingreso. Mejorarla. O sea, mejorar en un 1% el Gini implica mejorar en un 1.3%, o sea, en los índices de pobreza, ¿no? Y que las remesas, efectivamente, tienen un impacto, pero inverso al esperado. O sea, lo que uno hubiese esperado es que al aumentar las remesas, disminuyera la pobreza. Y resulta que ya no. Que da lo contrario. Esto pasa porque son nuevamente modelos transversales. Entonces, lo que está pasando es de que hay una alta correlación entre pobreza y remesas. Son los estados más pobres, o la región, o los municipios más pobres de los estados los que reciben las remesas. Eso hace de que la relación se invierta. Por lo mismo hace de que es muy difícil controlar eso, ¿no? Pero lo relevante es de que, en definitiva, el impacto para bajar la pobreza, nuevamente nos lo dice, lo que lo dice la teoría más clásica en economía, es redistribución del ingreso y crecimiento económico, no remesas. Ahora, un séptimo mito tiene que ver, este ya no se dice tanto, aunque empieza a volver a aparecer, con el mal uso que hacen los migrantes de las remesas. La derrochan, la malgastan, ¿no? Hacen casas californianas, ¿no?, en pleno desierto. Cosas así. Es cierto. Y uno va a los pueblos, en los Altos, en Zacatecas, etc., y encuentra casas realmente monumentales en espacios chiquititos, y dice, ¿cómo hicieron esto? ¿Quién sabe? Eso es cierto. Ahora, nuevamente esos son datos anecdóticos. Lo importante es ver los datos agregados y los promedios y ver
la solidez estadística de esta información. Lo que hicimos fue comparar el gasto per cápita que hacen los hogares sin remesa, que son los claritos, y con remesa, que son los azules, por estrato social. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente que tiene más ingresos, por ejemplo, gasta menos en consumo proporcionalmente. Y gasta más, va a gastar más en transporte, en educación, etcétera. Eso es cierto. Entonces hay que controlar, la estructura del gasto está en función del nivel de ingreso. Controlando por el nivel de ingreso puedo comparar. Y además porque los migrantes o los hogares receptores de remesas no se distribuyen uniformemente en todos los estratos sociales. Entonces, lo que vemos es que en todos los estratos sociales, los 4 que hemos trabajado, los pobres, clase media baja, clase media y media alta y alta, la diferencia entre remesado en los hogares con remesa y sin remesa prácticamente es insignificante. De hecho, con pruebas estadísticas no sale significativa. Las únicas son en la clase alta, los ricos. Ahí sí. Ahí es la única, pero tiene que ver en gastos como otros, que son gastos justamente, otro tipo de gastos. Que no son los básicos, no son los... Y no digamos básicos, porque también está salud, educación, hogar, vivienda, el consumo, vestido, calzado, etc. En todo eso son iguales. Esto tiene que ver con ocio, el otros. Gastos personales y ocio. Ahí sí. Pero los demás, en todo lo demás, gastan lo mismo. Entonces es falso de que los migrantes derrochen su dinero construyendo casas majestuosas. Realmente lo que hacen, o gasten toda la remesa en la fiesta de 15 años de su hija. Es cierto, lo hacen, pero lo hacen lo mismo que la clase media en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tijuana. También tiran la casa por la ventana cuando se trata de la fiesta de 15 años de la hija, o del matrimonio, o de lo que fuera. Hacen lo mismo, es decir, gastan lo mismo de acuerdo a su nivel de ingreso. El otro dato relevante es la capacidad de ahorro que generan las remesas. Bueno, nuevamente por estrato social y por ámbito de residencia rural urbana, vemos de que la capacidad de ahorro de los hogares con remesa es prácticamente la misma que los hogares sin remesas, salvo entre los ricos. Pero realmente lo relevante aquí no es eso, que los únicos que tienen una capacidad de ahorro real en México son el 10% más rico de la población. Ellos son los únicos que tienen, con remesa o sin remesa, tienen por tener ese nivel de ingreso. Los demás, fíjense, este es el ahorro anual, ¿ok? Que anda alrededor de 4,000 pesos en la clase media. No hay una capacidad de ahorro realmente. A nivel urbano y rural, las diferencias son mínimas. ¿Ok? O sea, tampoco es cierto que las remesas generen una capacidad de ahorro. Y no lo generan, ¿por qué? Porque las remesas van al gasto y los migrantes o los hogares que reciben remesa gastan lo mismo en lo mismo que los hogares sin remesa. Entonces, evidentemente, el mismo nivel de ingreso, el mismo nivel de gasto, el nivel de ahorro es el mismo. No hay una diferencia. Ahora, bueno, después de ver la elocuencia que nos muestra la cifra, uno se pregunta, ¿cómo es que se crearon tantos mitos en torno a las remesas? Bueno, yo tengo la respuesta que es más o menos simple, no hay que buscarle tanto. Surgen de lo que decía al principio, en la ausencia de marcos conceptuales, ¿no? De un marco analítico que permita comprender el significado de la remesa. ¿Qué es? La pregunta básica, ¿qué son las remesas? No ha sido respondida, al menos en el discurso oficial. El discurso oficial del Banco Mundial, del gobierno, de Naciones Unidas, se repite en muchos académicos también, está orientado a justificar esta visión política, de que si las remesas fuesen usadas tendrían tal efecto. Claro, si los depósitos que hace la clase media alta en el extranjero lo usáramos internamente, también tendríamos un efecto. Pero son decisiones privadas, no se vale que el Estado incida en una decisión privada, o por lo menos que lo haga, si lo va a hacer, que lo haga en términos parejos. ¿Ok? Ese es el punto. Entonces, los discursos oficiales están más orientados a justificar esta visión, ¿no?, que a explicar qué son realmente las remesas. Ahora, para entender la remesa, no podemos no podemos entender el papel de las remesas como motor de desarrollo, pobreza, consumo, bienestar, lo que fuera, si no entendemos cuál es el papel de la migración en la sociedad actual. ¿Por qué se da la migración y qué características tiene esta migración? Y al ver eso tenemos que entonces apelar. No puede haber una teoría de las remesas y de la remesa y el desarrollo, la remesa y la pobreza, sino una teoría más global sobre migración y desarrollo, sobre lo que está pasando hoy día en la sociedad.
para entender desde ahí cuál es el origen de la remesa y ver cuáles son sus posibles impactos. No vamos a hacer esa teoría. Bueno, ya hay ciertas teorías sobre la migración. Básicamente tiene que ver con las teorías de la globalización, la conformación de mercados laborales segmentados, espacios, ámbitos ámbitos del mercado laboral que se abren para los trabajadores migrantes, pero que están caracterizados básicamente por vulnerabilidad, precariedad laboral, desregulados, subcontratados, etcétera, ¿no? Y que forman parte de los procesos actuales de acumulación, de crecimiento, de desarrollo en los países avanzados, ¿no? Es lo que llaman esta nueva era de las migraciones. No solamente es una nueva era en términos de magnitudes, sino en términos del significado que tiene para los países del primer mundo la migración, en qué se insertan, etcétera, que permiten reproducirse, permiten la reproducción de determinados sectores económicos, en fin, todo eso. Lo relevante es que las remesas forman parte de todo este proceso global. Son en realidad una de sus principales derivaciones para los países de origen. Por lo mismo, no podemos entenderla sin entender cuál es el contexto, la situación en la cual viven y se reproducen los migrantes, en la cual trabajan, son contratados, etcétera, los migrantes, tanto en la sociedad de origen como la de destino. Y aquí tenemos un esquema para entender esto, de qué son las remesas. Primero, los remesadores, que son los migrantes, el origen de su ingreso, que las remesas en definitiva la fuente de la remesa son los salarios, y el origen de los salarios está en este contexto de ser un proceso de inclusión laboral. Me incluyen en el mercado de trabajo, me contratan en el mercado de trabajo gringo, pero con procesos de exclusión social en la sociedad norteamericana. Entonces, son trabajadores no calificados, no es que, más que trabajadores no calificados, son puestos de trabajo no calificados, expuestos a altos procesos de flexibilidad laboral y de regulación contractual, con precariedad laboral, bajo salario, segregación social. Esta es la estructura de origen de los salarios, que son la fuente de las remesas. No podemos olvidar esto. Por otro lado, ¿quiénes son los perceptores de remesas? En el caso mexicano, podemos decir que son los parias del modelo económico, los olvidados, que hoy día, porque reciben remesa, nos empezamos a acordar de ellos, ya tomarlos en cuenta. Pero si no fuera por eso, nadie daría nada por ellos. ¿Y qué significa esto? Que están obviamente insertos en situaciones de pobreza, de marginación, de vulnerabilidad social. Son muchas, el 60% son hogares rurales o más. Y además en contextos de ausencia de oportunidades económicas. Y este es el destino, esto es lo que marca el contexto en el cual se da el destino de las remesas. No es raro que en este contexto las remesas, salario, que es su origen, vayan a consumo familiar. Pero no solamente eso. No es raro de que aquí ya puedo entender por qué solamente llegan 60, 50, 60 dólares per cápita. Porque ¿qué capacidad tiene el migrante de generar más ingreso? Cuando tiene una estructura laboral, social, que lo está conteniendo. ¿Por qué? Porque si empezara a tener un mayor ingreso, un mayor salario, genera conflictos, contradicciones en el proceso económico, en los países de destino. Entonces, las condiciones para generar más remesas, para poder pasar de los 60 dólares a los 100 dólares per cápita, y con eso asegurar que la familia salga de la pobreza, por lo menos, pues está muy, muy débil, muy cuestionable. ¿Qué capacidad tendría un migrante para hacer eso? Sale más fácil, mucho más fácil, y esto tiene una lógica con lo que decía Rodolfo hace un rato, de que ese migrante diga, me es más fácil traer a mi familia para acá y acá vivir, y vivir tal vez como pobres en Estados Unidos, pero como pobres en Estados Unidos se vive mucho mejor que como pobres en México, que mandar remesas para allá. ¿Ok? Este entonces es el contexto que marca, bueno, lo que estoy terminando. ¿Por qué la remesa per cápita es tan baja? ¿Por qué el impacto de la remesa a nivel de la pobreza no se nota? ¿Por qué el impacto de la remesa a nivel del crecimiento económico no se nota? Y así podemos ir. Ahora, pero también nos lleva a entender, o por lo menos a cuestionar al discurso oficial, bueno, ¿por qué tanto interés hoy día entonces seguir con este discurso sobre las remesas? O sea, ¿por qué no mejor empecemos a cambiar? Si nos interesa realmente los problemas de estabilidad macroeconómica, veamos cuáles son los factores que generan inestabilidad macroeconómica.
Ese es un punto. Por ejemplo, los depósitos. Por ejemplo, la volatilidad de la inversión extranjera directa, que un día son 40.000 y otro día son 20.000 millones de dólares. O sea, esas variaciones de un año a otro, eso genera inestabilidad. Entonces, el problema no es a usar la remesa para eso, sino cómo yo defino una política para poder generar estabilidad macroeconómica. Y así podemos seguir y suma y sigue. Si nos interesa el problema de la pobreza, vamos. La economía, vamos. El crecimiento económico y distribución del ingreso. Ya lo dijeron hace 40 años o más. Que esas son las salidas para la pobreza, ¿no? Dígase lo que se diga hoy día. Siguen siendo esos los factores. Bueno, y con eso termino. Ya el tiempo ya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor. Creo que fue muy sugerente su presentación y nos deja muchas preguntas. Entonces, vamos a empezar con ellas y supongo que hay muchas. Javier. Sí, la verdad que excelente la presentación. Bueno, soy Javier Ávila, Universidad Autónoma de Barcelona, antropólogo. Lo que quería hacer era un poco un comentario tratando de ser abogado del diablo del BID. No me interesa, pero un poco para promover el debate, ¿no? Ya, las remesas no disminuyen la pobreza, pero evitan que éstas aumente. ¿Qué ocurriría con estas familias pobres si no recibieran las remesas? Probablemente, pregunto, no soy economista ni manejo estos modelos tan sofisticados, pero yo intuyo que a nivel microeconómico habría una mayor vulnerabilidad, digamos, para llegar a fin de mes, por un lado. Y lo otro era, quería preguntarte si hay un mito 8 que podríamos añadir a tu listado, que es los ricos también remesan, ¿no? O sea, tú has puesto en el cuadro sobre composición del gasto según estrato social y percepción de y recepción de remesas, cuadros en donde se comparaban 4 estratos sociales, ¿no? Clases medias altas y clases altas también reciben remesas. Eso va un poco contra el sentido común que equiparaba remesas con sectores de más bajos ingresos, ¿no? ¿Cómo es sé que quizás no lo has investigado, pero cuál es la naturaleza de esas remesas de clase media alta y clase alta, ¿no? Porque me hace ruido un poco pensar que alguien de clase media alta o clase alta va a Estados Unidos a trabajar y que encaje en ese perfil que tú al final, con el que yo estoy totalmente de acuerdo, ese sector marginado, excluido socialmente, en fin, ¿no? Omar. Sí, bueno, mi nombre es Omar Lizárraga, soy estudiante del doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bueno, para hacer mi pregunta, no voy a llamar remesas a lo que conocemos como remesas, le voy a llamar dólares. ¿Cómo separa usted o cómo podemos separar los dólares que mandan los migrantes mexicanos a sus familias en México a los dólares que reciben los más de 1 millón de estadounidenses que reciben dólares por medio de sus jubilaciones y que gastan en México? Gracias. Matías. Acá. Hola, Matías Bruno del CENEP, Buenos Aires. Es sin duda un trabajo desafiante por el sustento empírico y por la demostración estadística, ¿no? Y dado que muchos o casi todos los mitos se han generado en sectores oficiales o de opinión pública, quería saber si esta presentación ha tenido algún tipo de repercusión por fuera del ámbito académico y, bueno, cuál fue la respuesta o en qué dirección se abrió el diálogo o el debate. Ok, allá atrás, por favor, y después allá. sino que también afecta a otros países receptores de fondos. Pero yo tengo como 3 comentarios que me han surgido y que no los veo en el breve tiempo que has dispuesto, ¿no?, para poder explicarlo. Me interesaría que pudieras profundizar,
porque la bibliografía sobre el impacto macroeconómico relaciona positivamente la presencia de remesas con el aumento de las exportaciones bilaterales y con el aumento de las inversiones extranjeras del país receptor de inmigrantes, es decir, entre Ecuador y España han aumentado proporcionalmente a las remesas, se supone, tanto las exportaciones como las inversiones extranjeras españolas en Ecuador, por poner un ejemplo. Incluso la cooperación bilateral, que es un flujo económico importante, pues también tiene mayor presencia en el caso europeo, no sé en este caso mexicano. En segundo lugar, yo creo que en el tema de las remesas también hay un problema de subregistro, porque así como se puede estimar al alza por una distorsión metodológica, como has explicado, la práctica que nosotros conocemos a través del trabajo de calle, pues nos muestra que mucha gente lleva el dinero cuando va de visita, que mucha gente que está residiendo en el país receptor compra una casa sin moverse, sin necesidad de enviar el dinero, y ese por ejemplo es el caso de Colombia, Ecuador, en España. Si la gente compra con un crédito en España, paga el crédito en España, la casa se compra en Ecuador o se construye en Ecuador. Entonces todo esto no está apareciendo. Incluso hay mobiliario, por ejemplo, se puede amueblar una casa sin moverse de España, entregando los muebles en origen. Todo eso no va a pasar ni por las empresas remesadoras ni va a ser registrado por el Banco Central de España. Entonces, ese es otro tema que a mí me preocupa porque, claro, evidentemente no es lo más importante, pero sí que puede haber un subregistro, ¿no? Y en tercer lugar, la economía sumergida, que todos los datos que observo son datos que proceden de la economía formal, ¿no? Y si no, que me lo explicaras, porque la estimación del volumen de la economía sumergida en México pues es bastante significativo, es decir, como que realmente sería un tema o una distorsión a tener en cuenta. Yo me pregunto si muchos de esos dólares que no aparecen gastándose o repercutiendo en la economía formal, a nivel micro no están desplegados en sectores informales de los cuales no hay registro estadístico ni por la Oficina Económica del Gobierno ni por ningún otro ente estatal. Bueno, muchísimas gracias y nada más. Ok, allá atrás y terminamos esta primera ronda con Leticia y después continuamos. Cristina Blanco, de la Universidad del País Vasco en España. Bueno, quiero agradecer a Alejandro la exposición, que me parece bastante muy interesante, magistral y estupenda, y me gustaría saber si la ha publicado ya o la va a publicar próximamente, porque me interesa verdaderamente analizar todos los contenidos con detalle. Me parece que son conclusiones verdaderamente interesantes y quería felicitarle en primer lugar. Y luego algún comentario, sí que en relación a los contenidos y también un poco a las conclusiones. Con tu información cuantitativa has, digamos, hundido algunos mitos, ¿no? Los has arrumbado. Entre otros que las remesas ni son productivas ni sacan de la pobreza. Yo me pregunto si esto no abundará más en los argumentos, o no favorecerá los argumentos a favor de quienes se lamentan precisamente porque las remesas no son productivas, ¿no? Realmente, si estamos demostrando que no generan ni productividad ni sacan de la pobreza a quienes la reciben, bueno, ¿no será que efectivamente tienen razón aquellos que dicen que no son productivas porque se gastan de una manera inexacta? Has dicho que no se gastan de una manera, perdón, inexacta no, que no se gastan de una manera adecuada, que se malgasta, que hay gasto suntuoso y demás. Lo de las casas opulentas, consumo excesivo, y tú has comentado que realmente, pues que no, que puede ser algo marginal, o que, bueno, en todo caso, no se gasta ese dinero de manera diferente a como lo gastan las clases correspondientes al ingreso que supone estas remesas. Luego, sí hay un cambio de clase social, ¿no?
O sea, yo me pregunto, si antes una familia no podía gastar en un consumo determinado o en comprar una casa, y ahora sí porque recibe remesas, es que ha habido un cambio de clase. Tú dices, no gasta más que los ciudadanos de su misma clase. Pero, quiero decir, no sé si me explico. Bien. Entonces, me resulta complicado ver que realmente pues esos consumos extras o no que no sacan de la pobreza y demás, pero por otro lado dices que no hay un crecimiento, no hay una movilidad social ascendente, aunque muy poquita, aunque poca, pero a la vez dices que no se gasta más que las personas de la misma clase social. Y bueno, yo por último quería comentar que realmente yo creo que la solución con respecto al desarrollo, que de aquí se trata de eso, ¿no? De qué influencia o qué impacto puede tener las remesas en el desarrollo de los países de origen. Yo creo que las remesas tienen que tener el mismo impacto que cualquier otro tipo de ingreso y efectivamente al final no pasa por la actividad privada de las personas individuales. Creo que la solución tiene que venir de un fortalecimiento de la acción del Estado. Y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que la solución o el verdadero desarrollo solamente se puede lograr a través de este fortalecimiento del Estado, de la función del Estado como mecanismo de redistribución a través de impuestos, pero sean los ingresos que sean. Es decir, no importa de dónde vienen, sino cuántos son en definitiva. Si hay familias con bajos ingresos, poca imposición, pocos impuestos. Si hay familias con más ingresos, pues más presión fiscal, y todo eso de cara a que ese dinero recaudado por el Estado, este Estado lo utilice de manera productiva, sean remesas o sean esos depósitos que efectivamente sean, y es verdad, ahí tiene razón, ¿no? ¿Por qué se pide a unos sí y a otros no? Efectivamente, no sería justo, pero sí sería justo que el Estado vuelva, o bueno, inicie, no sé, depende del país, inicie a tomarse en serio, o se empiece a tomar en serio una función verdaderamente de desarrollo de del país en el que se está gobernando, ¿no? Del propio país, a través de las remesas o cualquier otro tipo de ingresos. Leticia. Leticia Hernández, de la Universidad de Guadalajara. Doctor, a mí me gustaría que nos hablara un poco sobre las remesas colectivas. Si bien no se trataron aquí, me parece que siempre han quedado de lado. De hecho, hay pocas opciones o pocos modelos, si es que los hay, de contabilización de estas remesas, y a pesar de que se habla poco de que representan un porcentaje muy pequeño de las remesas familiares, pues bueno, vemos que en los lugares de origen de los migrantes están causando efectos significativos, sobre todo en la elevación de la calidad de vida de los habitantes. Ok, vamos a dejar las preguntas para la siguiente etapa y le vamos a dar la palabra al doctor. Primero, gracias por los comentarios. A ver, efectivamente, el primer comentario, si las remesas no reducen la pobreza, pero evitan que aumente. En el caso de México no es tan claro. No me acuerdo quién fue el que dijo la pregunta, Javier. Allá. El caso de México no es tan claro. Solo el 35% del 70%, es decir, el 3%, el 20%, 22% de 1.5 millones de hogares, que son el 5% de los hogares mexicanos. O sea, se te reduce. Son los que dependen de la remesa para estar o no estar en una situación de pobreza. A nivel agregado no se nota. Distinto, de aquí hay que tener en cuenta, en otras economías como Haití, donde ya es distinto. El problema es, si podemos hablar de que Haití tiene una economía que dé sustento a un desarrollo, a algún funcionamiento económico. El problema, en El Salvador, también es distinto, porque hay el nivel de hogares, la cantidad de hogares que reciben remesa es mucho, mucho mayor. Sin embargo, aún así,
la magnitud de las remesas que se perciben en los hogares no es tan alta, no es tan distinta a lo que se percibe en México. Ese es el dato. Entonces, tampoco incluso en eso no creo que haya tanto ajuste, aunque habría que hacer el estudio más concreto, ¿no? Y que los ricos también remesan, es cierto, los ricos remesan, pero a ver, es que uno pone uno ve los ricos, ve en qué gastan, pero no vemos cuántos son cada uno. Es decir, entre los ricos, los que reciben remesas son muy pocos, entre los pobres son muchos más. Digámoslo así, no más del 5 o 6% de los hogares perceptores de remesas están en los estratos altos. Alrededor del 10, 12, 14% que están de los hogares no perceptores que están en esos mismos estratos. Realmente ese es un problema. Entonces, efectivamente reciben remesas en un grupo muy particular, muy selecto, y aquí hay un dato. Lo que yo empecé a trabajar quiénes eran estos grupos, y me salía algo raro. Porque por un lado habían gente con alta escolaridad. Escuchaba uno los raros, ¿no? Los migrantes raros, ahí están, o perceptores de remesa que son raros, que no sabemos de dónde sacan tanta remesa. Y claro, son de alta escolaridad, urbanos, etc. Pero por otro lado, yo creo que ese es el problema de las encuestas también, que es que eran hogares formados por una persona de tercera edad, con la hija menor de 40 años, el padre o la madre, o padre y madre juntos, o padre o madres, en fin, de 70 años, que vivían de lo que le envían los hijos. Y el único ingreso que tenían, o el 80% de ese ingreso, era la remesa. Y lo que recibían era un monto per cápita muy alto, lo cual hace de que salten, ¿no? Salten inmediatamente. Y claro, y dicen, esto es lo que está pasando con estos grupos. Son grupos muy particulares de hogares que ya están en disolución, que no podemos realmente hablar de un hogar rico o un hogar en ascenso, etc. Son hogares muy, muy peculiares y que se dan, y lo comprobaba también con estudios de caso, no vinculado con esto, pero con estudios sobre inmigración en los Altos de Jalisco, donde veíamos se daba mucho esta idea de el síndrome como agua para chocolate. La hija menor se queda con los padres, que viven como en un núcleo familiar, dependiendo de lo que le envían los otros hermanos. Pero es una situación peculiar, digamos, de dinámica familiar y dinámicas de constitución y disolución de hogares, ¿no? Por un lado. Y efectivamente, tienen niveles de ingreso muy altos, aparentemente, digamos, ¿no? Pero es por una coyuntura. La edad ya no da. En términos de los que decía Omar, de los dólares, de la migración y de los gringos, de las jubilaciones, el Banco de México se hace la distinción. O sea, se distingue justamente lo que son transferencias personales de transferencias institucionales. Y las jubilaciones son transferencias institucionales, por un lado. También la hace el Buró de Análisis Económico de Estados Unidos. Porque esas transferencias son muy detectables. Están claras, o sea, son oficiales, son institucionales y están registradas. Entonces, son muy fáciles sacarlas de una transferencia familiar personal, porque no lo son. Entonces, por ese lado no hay problema. El problema de las encuestas, ahí sí aparecen. Porque aparecen no solamente la de los gringos que están acá, sino también la de los trabajadores mexicanos que están jubilados en Estados Unidos y que están aquí. Y aparecen como jubilaciones. Pero también ya ahí se detectan. Dentro de las encuestas de la NIC aparece detectado ese rubro de remesa, como ingreso, como transferencia, y yo he hecho comparaciones de cuánto representan de la remesa, es marginal, es decir, el 2%, 3%, es mucho más el error estadístico de lo que representan. Lo mismo pasa con los ingresos de depósito, ventas de activos, etcétera, que se hicieron al otro lado y que el ingreso llega acá. Por ejemplo, yo tengo una casa ya, la vendo, y me traigo el dinero. Eso tampoco es muy significativo. ¿Cuál es el Buró de Estados Unidos? Buró de Análisis Económico, el BEA. Después, si quieres, en la tarde te puedo pasar la dirección electrónica donde se pueden consultar. Respecto a lo que decía Mati, de las repercusiones del debate, es curioso porque hace como un año, casi 2 años, en 2006, estuve
normalmente me hacen entrevistas, cada vez que sale la noticia de que el Banco de México dice este trimestre fueron 5.000, 6.000 millones de dólares, vienen los periódicos a entrevistar, básicamente público, la jornada a entrevistar. ¿Y eso qué significa? Y uno siempre dice esto. Entonces una vez estaba en un programa de televisión diciendo esto mismo. Y cuando dije, las remesas no son la segunda fuente de divisa, ahí estaban otros economistas, digamos, no eran investigadores académicos, pero son periodistas que hacen estudio y que hacen la parte de la parte del periódico, la parte económica, ¿no? Y no lo creían. No lo creían, decían, no, es que, y empezaron a decir, es que INEGI contabiliza mal. Le dije, no, INEGI lo que pone es lo que le da la Secretaría de Economía. Ah, no, que la Secretaría de Economía está contabilizando. No, la Secretaría, y Hacienda el que... Pero es que Economía hace lo que Hacienda le está dando y junta, retabula y... No, es que el Banco de México... Y les mostraba todos los datos, viendo las páginas, ya no en televisión abierta, digamos, ya mostrándole las páginas web, diciéndole, ahí está la información, ahí está, y no lo creían. Que la información estaba mal, Entonces, la pregunta es, efectivamente, tiene impacto, pero es muy difícil cuando se ha reiterado tantas veces. Y cuando la gente quiere ver que las remesas sí son la segunda fuente de divisa, decirles que no lo es. No lo creen, no lo aceptan, ¿no? Y es increíble porque, o sea, a ese nivel de desacreditar todo, al final llegaron a desacreditar todas las cifras, ¿sabes? Entonces, ¿no? Es la contradicción, ¿no? En el caso de la remesa, esto lo que comentaban, de la vinculación o la correlación que empieza a haber, que tiene que ver con fenómenos de inversión, es decir, porque los migrantes llegan a España o a Estados Unidos en este caso, y al llegar a Estados Unidos, es lo que, me imagino lo que está preguntando tiene que ver con esto de que llaman en Estados Unidos la economía étnica. Se conforman mercados, nichos de mercado, especialmente para esta población, que empiezan a traer, a importar productos de los lugares de origen, y eso implica un nivel de exportaciones. Eso es cierto. Hay cierta capacidad de movimientos ahí, de transferencias, de exportaciones, de inversión que va y viene, ¿no? Y efectivamente, ahora, el efecto más importante no tiene que ver, al menos en el caso México, Estados Unidos, en términos del impacto que tenga a nivel de desarrollo económico, incluso local o regional. Por ejemplo, en Los Altos o en Jalisco o en Michoacán, eso no ha tenido impactos económicos directos en Michoacán. Lo que sí tiene más es cómo se establecen cadenas, redes migratorias. Entonces, y los mismos empresarios mexicanos contratan y subcontratan a mexicanos de sus propias comunidades, pero reproduciendo el esquema gringo, de condiciones precarias, etcétera, etcétera, apelando también a otros factores. Ahora, hay quienes en Sinaloa, no sé quién era Sinaloa, ahí hay gente que ya ha estado trabajando en Blas, por ejemplo, ha estado trabajando estos trabajos, Erika, que justamente documentan esta situación. Ahorita en la UDG también hay otra chava de Maru Castellano, también está haciendo una investigación con Jorge Durán para el caso de Carolina, no sé si Carolina del Norte o la Carolina del Sur, una de las Carolinas, donde hay nuevos enclaves migratorios y nuevos enclaves de empresarios mexicanos en cadenas restauranteras sobre todo. Es el impacto, yo creo que más importante en esos términos de abrir mercados específicamente en términos de trabajo, ¿no? Y que se aprovechan de esas redes, obviamente. Y en cuanto al subregistro de la remesa, bueno, efectivamente, hay muchos puntos de la contabilidad oficial del Banco de México o de la ENIC que implican subregistros. El caso del estado de la oficial, la que da el Banco de México, hay subregistros porque las transacciones que se hacen, las de bolsillo que se llaman, o sea, lo que yo me traigo, eso está estimado a partir de encuestas. A partir de encuestas que hace el Banco de México, estima y calcula más o menos tanto en lo que entró por esto. Evidentemente hay errores ahí, y porque cambian los comportamientos. Van cambiando los comportamientos de traer o no de una manera u de otra. Entra también pero ahí hay otro problema, que hoy día es el problema que tenemos en la contabilidad del Banco de México. Con la nueva metodología no nos ha dicho claramente en qué consiste esta nueva metodología que explique el incremento, esta triplicación de la remesa. Y muchos empezaron a pensar, por ejemplo Jorge Fernández Meléndez del periódico Público sacó varias
veces en la prensa diciendo que es narcotráfico, dinero del narcotráfico. Otros han señalado, no, eso trata de transacciones justamente de la economía étnica. Empresarios que compran insumos, pero en vez de mandarlos como una importación-exportación formal, lo hacen, le mandan el dinero a su tío, a su prima, etcétera. Oye, cómprame tortillas o cómprame harina y mándame. Entonces viene eso. Y entran como transferencias personales, lo que no lo es. Lo que sí, por ejemplo, resulta raro, yo hice un trabajo, salí en la revista del colegio, donde comparaba la estructura de la composición por estado de las remesas que da el Banco de México con las que da la NIG. Y salen cosas raras. O sea, los niveles son distintos, ok. Pero yo diría, bueno, pero el comportamiento territorial debe ser el mismo. Y resulta que no. Resulta que el Banco de México sobreestima, en relación a la ENIG, a la encuesta de hogares, sobreestima las remesas que se perciben en el Distrito Federal y el Estado de México. Bueno, es entendible esa sobreestimación, ¿por qué? Porque ahí entonces hay una concentración de transferencias formales, ¿no?, a través de empresas remesadoras, y que tiene que ver porque pues, en México ahí está la capital de todo, digamos, ¿no? Y por tanto ahí se concentran. Tal vez muchas remesas que van hacia las entidades vecinas llegan ahí. Ok, se entiende. Pero lo que no se entendía era por qué el Banco de México subestima, y sistemáticamente, no solamente en un año, sino por muchos años, las remesas que se perciben en los países, en las zonas fronterizas. O sea, en las entidades fronterizas, el Banco de México da un nivel inferior al esperado si siguiera el patrón que da la ENIG. Entonces hay uno que dice, bueno, lo que está pasando acá es que el comportamiento en la frontera es mucho más, no pasa tanto por la empresa remesadora como por esta transacción de bolsillo o por la facilidad que hay. Ok. Y lo curioso era que cuando empezamos a ver cuáles son los estados con más vinculación al narcotráfico, más actividades de este tipo, las remesas que da la ENIG y que da el Banco de México son iguales, y la tendencia se mantiene. O sea, las proporciones no han cambiado, los montos no han cambiado, y si uno empieza a ver, ok, no montos absolutos, montos por hogar, montos per cápita, montos en relación al PIB, buscando alguna cosa, no la encuentro. Lo que a mí me sale muy raro es que no encuentro un patrón que explique si este es el factor que explica la diferencia en la medida. Y por más que le pedí al Banco de México que me dé la metodología, pues no, hasta ahorita sigo esperando. Respecto a la economía sumergida, bueno, la economía sumergida, la economía informal también forma parte del PIB. Cuando uno analiza el PIB, evidentemente no es, ahí hay problemas de subestimación, sí, claro, pero forma parte. Ahí la contabilidad nacional, las cuentas nacionales hacen estimaciones respecto, usando las encuestas, tanto las encuestas de las pymes, las encuestas de los censos económicos, encuestas de hogares de empleo, etcétera, encuestas a la economía informal, etcétera, lo cual implica evidentemente mucho error metodológico, cierto, pero se trata de recuperar esas medidas para meterlas. Y además hay otro registro, la economía informal o sumergida no es tan sumergida, siempre está registrada en alguna forma. Por ejemplo, la gran pelea que había en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, ¿no?, o sea, de sacar a los comerciantes, ellos, sí, es cierto, los comerciantes ambulantes son economía informal, etc., pero están todos organizados. Y lo que se les pedía en realidad, mira, ok, tú no pagas impuestos, pero yo te voy a registrar y págame. Una forma de impuesto para darte derecho a algo. O sea, son formas en las cuales se van haciendo las contabilidades. Ahora, en cuanto a, el argumento este que decía Cristina de si las remesas, cuando dice, las remesas no son productivas, favorece a quienes dicen, bueno, hagámosla productiva para que salgan. Efectivamente, lo que yo digo es, las remesas no son productivas y no tienen por qué serlo. Ese es el argumento de fondo. O sea, no hay razón ni lógica, o sea, no hay argumento lógico, teórico, que diga por qué las remesas tienen que ser productivas. Como tampoco hay argumentos empíricos. No lo son. O sea, ni la teoría ni los migrantes tienen ese comportamiento. Salvo el caso que vamos a ver más adelante de las remesas colectivas, pero ese es distinto. O remesas productivas muy pequeñas en algunos casos. Ahora, efectivamente, eso, el argumento ahí pasa a ser entonces un argumento político. Uno entra en el debate político, es decir, cuando alguien me dice, usemos este recurso para esto, pero el recurso no está orientado para ello, tiene otro comportamiento, tiene otras determinantes, etcétera. Cuando uno dice, no, pero es que yo creo que esto puede servir para esto otro, ya es un argumento político. Y ahí no puede, ahí cae en el mismo peso de decir, bueno, entonces, ¿por qué ese y no otro?
¿Por qué no los depósitos? ¿Por qué no los ingresos de la clase media alta? El ahorro que generan los ricos es muy superior al ingreso que se genera por remesas, por ejemplo. Entonces cuando empieza a comparar, ahí ya vienen argumentos políticos. Y ni modo, hay que desenmascarar esos argumentos políticos, no dejan de ser argumentos de ese estilo, ¿no? Y por último, respecto a la remesa colectiva, ahí sí hay un punto de debate que hoy día están apareciendo. Primero, las remesas colectivas efectivamente no representan el programa 3x1. Con bombo y platillo se habla cotidianamente en México y en El Salvador, y se está impulsando y está haciendo como el programa estrella que se está vendiendo en muchos países de origen de la migración, en África, en Asia, etcétera. Resulta que en el caso de México realmente no tiene ni una, digamos, en términos de dimensión macroeconómica, no es nada. Es menos del 0.01% del PIB. Es menos, era menos del 0.01% de la inversión privada doméstica. Sin nada. Realmente no es un programa de desarrollo, es un programa de asistencia, asistencialista. Todo el programa 3x1 es un programa asistencialista. Tan lo es, y esto una vez discutiéndolo con funcionarios, es cuando decían lo contrario, decían, ok, si un programa de desarrollo económico, ¿por qué entonces no se pasa de la SEDESOL a la Secretaría de Economía? Donde debiera estar todo programa de desarrollo, de crecimiento, de impulso económico. Si lo tienen la SEDESOL es porque asumen de que es un programa social, no un programa económico. Ante ese argumento ahí ya no hubo respuesta, digamos, ¿no? Pero es cierto. Ahora, lo cual no significa que sea malo, ¿no? ¿Cuál es el principal efecto? Efecto económico no tiene. La gran cantidad de proyectos colectivos que se generan a través de estos programas son de infraestructura social, pública, de bienes públicos. Son bienes públicos los que se generan. El alumbrado, el alcantarillado, la plaza, la iglesia, la escuela, etc. Bienes públicos, con fondos privados, lo cual no tiene nada de malo, está bien. El problema aquí es, y esto lo discutíamos, vengo ahora de la reunión de la CONAGUA en Zacatecas, sobre estos proyectos colectivos, donde yo decía, bueno, efectivamente está bien, el éxito de este tipo de programas es que en el futuro dejen de existir. Lo curioso, claro, porque como bienes públicos deberían ser responsabilidad del Estado. En la medida que el Estado se haga responsable de estos bienes públicos, el programa 3x1 como tal debería dejar de existir y transformarse en una política de Estado de 3x0, si quieren. O sea, goliza todo. Sí, o sea, no se le puede pedir al migrante, y que al contrario, cuando el Estado lo institucionaliza y lo vende así, lo que está haciendo es una política discriminatoria. Le está pidiendo al migrante que aporte el 25% de la obra pública y no le pide lo mismo a la clase media alta en Polanco, Pedregal, ¿no? Chapalita, digamos, en todos los lugares de alta, digamos, de clase media, donde vive la clase media alta, donde ahí no pagan nada, ahí es gratis, ahí es el 3x0. Entonces lo que están haciendo los migrantes es subsidiar a esos otros. Ahora, o lo hacemos parejo, o todos perones o todos rabones, ¿no? O sea, lo hacemos parejo y le pedimos a esos otros que aporten, o no. Y de hecho, si fuera una política de justicia social, que está en SEDESOL, por tanto, con esos principios, debería ser al revés. Deberíamos aplicarle el 3x1 a estas colonias, ¿no? Para hacer una política de retribución, de justicia social. Es lo curioso. Ahora, esto es como muy de discurso. Lo real es que el programa 3x1, el gran impacto que tiene, no está ni en lo económico ni en lo social. No mejora mucho las condiciones de vida, la calidad de vida de las comunidades con esto. Pero mejora algo, sí es cierto. Pero el gran impacto no está ahí. El impacto está en la capacidad de organización y de negociación política que tienen los migrantes a partir de estos programas. Se constituyen en un actor social, con poder económico y con poder político. De poner presidentes municipales, de poder tener diputados, etcétera. De, por ejemplo, en el caso de Michoacán, hoy día tener una Secretaría de Estado, a nivel de Estado, del Estado de Michoacán. De eso. Ese es el gran poder que tienen. Y esto justamente en el debate salía con el líder zacatecano del sur de California, no me acuerdo, Efraín, sí, con él discutiendo esto justamente decía, llegamos a eso, o sea, al final, el gran importancia del programa 3x1 no es económico, ni social, ni cultural, sí tiene muchos elementos, sino político. Los convierte ustedes, a los migrantes, en un actor político dentro de México.
Y también en Estados Unidos, sin duda, pero para acá, y eso es lo relevante, no perder ese sentido real que tiene el programa 3x1. Lo demás son las formas en que yo puedo incidir políticamente y que lleva a partir de eso, de esa capacidad de negociación, poder resolver los problemas estructurales. Ese es un poco el camino. Ok, tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Manlio, Miguel. Bueno, Manlio Correa. Bueno, hay mucho que discutir, pero creo que voy a ser un poco breve, tratar de sumarizar un poco. Sigo en desacuerdo en varias de las cosas que menciona. Creo que, bueno, en el aspecto macroeconómico creo que sí puede ser insignificante, pero si vamos a las economías locales, creo que ahí también deberíamos hacer esa diferenciación, ¿no? Lo que es en el PIB a nivel macroeconómico y lo que sería en las localidades regionales, que ahí creo que sí serían diferentes datos los que se obtendrían. Porque, bueno, ahí vamos en todo, ¿no? Por ejemplo, muchas localidades con la gente que yo trabajo, digo, si usted le dice esto, van a decir, óyeme, ¿dónde estás viviendo? Realmente, si el que me dice que yo no salgo de pobre, si no tengo las remesas, pues no sé, yo ya tengo mi casa, tengo mi carro, mis hijos están yendo a la escuela. Entonces, eso no es salir de pobre. Ahora, si las remesas son, contribuyen a la pobreza, ¿para qué se va la gente? Estamos diciendo que sin remesas estamos mejor en México. Eso es siempre y cuando tenemos el trabajo en México, lo que no es así. Si la gente se va es porque no hay el trabajo, entonces si no tienen trabajo no pueden contribuir a ese salario, aunque sea mínimo, o lo que percibirían en México si es que tuvieran trabajo, por lo cual se tienen que ir. Entonces ahí como que no encaja muy bien todo esto, ¿no? Que creo que es de hacer esta diferenciación. Lo ideal sería así, si nos quedamos en México, si es siempre y cuando tengamos trabajo, pues sí, no tenemos por qué irnos, pero la realidad creo que no es así. La otra, a ver. También sobre las remesas, creo que aparte de lo que se manda, los 20 y tantos mil millones de dólares que se mandan, sí, siempre van para el gasto público, para el gasto de subsistencia. Realmente el gasto que se invierte en proyectos productivos o en el 3x1, que estoy de acuerdo en todo lo que mencionó del 3x1, que sí, no creo que fue diseñado para eso, pero por la iniciativa del propio migrante, que es eso, el de hacerlo en proyectos sociales, de infraestructura, que de acuerdo a lo que yo tengo no era la intención, sino en hacer proyectos productivos, proyectos que crearan compañías, que crearan trabajo, que crearan ese motor de cierta forma de desarrollo. Pero sin embargo creo que por la falta de educación que tenemos muchos de los migrantes, es que yo lo que quiero primero es que mi iglesia se vea bonita, que tener mi kiosco, que tener mi calle pavimentada, que sí, es responsabilidad del gobierno, totalmente de acuerdo. Pero si no lo hacemos los migrantes, vamos a pasar otros 100 años sin tener luz, sin tener agua, sin tener eso. Y sí estoy de acuerdo con lo que debería ser, ¿no? Esa restribución del 3x0, pero bueno, la realidad es otra. Entonces, por lo tanto, y es ahorita donde lo que estamos tratando de hacer, por lo menos aquí en San Diego y con varios de los compañeros que están involucrados en asociaciones, es educar a los mismos paisanos, que están en las organizaciones de oriundos, que creo que ahí es donde hay el potencial de estas remesas colectivas, en el que vayan más directamente a inversiones y en proyectos productivos, porque sí, si el paisano apenas gana $500 al mes y de esos 500 manda 280 a su familia, pues en los dos lados está sobreviviendo. Sin embargo, hay un grupo, creo que ya considerable, de gente que estamos en Estados Unidos, que el nivel de ingresos es casi el doble o el triple de los que mandan remesas seguido a México, que es mucho mayor, ¿no? Y que no se ha considerado, y que también me gustaría que hubiera esa distinción entre las remesas individuales, las remesas colectivas, cuál es el porcentaje, y el porcentaje también de inversión. Yo hice una encuesta con algunos paisanos del Club de Oriundos de Ciudad Hidalgo, ahí, y el porcentaje de ahorro y de inversión vendría siendo del 10 al 15%, y con ese porcentaje ahorraban más o menos $250,000 al año. $250,000 al año, ellos solos. Ahí en Ciudad Hidalgo somos una ciudad de 100,000 habitantes allá, otros 30,000 que estamos acá. Entonces digo, ahí creo que sí haría una diferencia en el pueblo. Entonces ese simplemente con ellos. Entonces creo que esa dinámica de los clubes de oriundos es muy diferente a la que tienen las remesas de los asalariados, ¿no? La gente que tiene que mandar para que sus familiares sobrevivan en México. Y bueno, yo creo que ahí le corto porque ya más tarde va a estar, ¿verdad?
Ahí seguimos. Okay. Sí. Soy Bárbara Macharán y trabajo para la Fundación Canadiense para las Américas. Si no me equivoco, usted nos ha comentado en su presentación que El Salvador se destaca en relación con otros países centroamericanos, ¿no? Y tanto como en México, en la cuestión de el impacto positivo que sí tienen las remesas en la cuestión de equidad social en las comunidades de origen, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle si usted tiene una hipótesis que nos explicara un poco eso y si que hay que ver con la cuestión de género. Gracias. Ok, Miguel y Judith, y con eso terminamos. Sí, gracias por la conferencia, me ha resultado muy sugerente. Yo, dos cosas muy concretas. Yo estaba pensando precisamente en quiénes son los beneficiados de estos 7 mitos, o sea, quiénes aprovechan estos discursos. Y bueno, ya me respondías pues como la sugerencia de a nivel político electoral, pero yo también pensaba en los sistemas de transferencias de las remesas, es decir, ¿qué podríamos decir en este contexto que tú acabas de exponer de estos sistemas de transferencias que son gravosos para estas remesas? Y en segundo lugar, y bueno, yo en la exposición pasada hacía la pregunta de la migración centroamericana porque me parece que en este contexto de globalización que exponías hacia el final, es muy importante empezar a ver esta dinámica de las remesas en Centroamérica como una integración regional de un mercado laboral transfronterizo. Entonces, yo no sé si tuvieras alguna palabra para esto también. Mi pregunta está relacionada con una de las primeras láminas que nos mostraba. Ahí parecía que el impacto macroeconómico estaba como sectorizado, es decir, que no podíamos hablar en general de un impacto macroeconómico, sino sobre todo en la agricultura. Entonces, mi pregunta es, quizá en términos de salario, así de manera global, 1.5 no representa nada, pero estoy pensando en el contexto chiapaneco, donde el 70% de la población rural gana entre 0 y 0.5 salarios mínimos, o sea, ¿cuánto representa ahí? Entonces mi duda es, todos los datos que nos mostró sus modelos econométricos, ¿incluyen esta variable como rural, urbano, o no sé, de alguna manera que nos ayude a ver ese impacto diferenciado entre zonas que son urbanas y zonas que son rurales, donde vamos a tener una economía sobre todo basada en el sector agrícola? Le damos la palabra al doctor. Bueno, primero sigo agradeciendo los comentarios. Efectivamente, con Malio, hay un punto que es cómo pasar de lo que uno ve a nivel macro a lo que uno ve a nivel micro, para no perderse, o sea, que los árboles no te dejan ver el bosque, pero viendo el bosque no ves lo que realmente pasa con los árboles, tampoco. O sea, hay que tener la capacidad de ver uno y otro, ¿no? O sea, sí, porque los árboles son los que forman el bosque al final. Sí, los árboles no hay bosque y hay que verlos también. Por más que, y esto como un autocrítico, por más que queramos tener estas visiones macro, globales, totalizantes, no hay que perder de vista que hay casos particulares que hacen esta totalidad, ¿no? O como decía Keynes, digamos, el largo plazo está lleno de cortos plazos, digamos. O sea, el largo plazo se hace a corto plazo, no a largo plazo. El problema de la movilidad social con la remesa es el corte en el que uno pone. O sea, yo ponía el corte a nivel de pobre, de la pobreza, o sea, lo que es el 40 y tanto por ciento de la población hoy día en México. Ahora, Cedesol y los que están midiendo la pobreza establecen otros 2 cortes adicionales, que son a eso le llaman la pobreza patrimonial, y más abajo colocan la pobreza alimentaria y la pobreza de capacidades. La pobreza de capacidades realmente es muy pequeña. Y cuando uno
considerar esos cortes, sí hay una movilidad de pobreza alimentaria a pobreza de patrimonio. Es decir, los que perciben remesa, sin remesa estarían en pobreza extrema, y con remesa están en pobreza, pero no extrema. Ahí se cambia. Y ese es el cambio el que uno empieza a detectar cuando dicen construyó la casa, o mejoró la casa, etc. O tengo un auto, o en fin. Ese tipo de situaciones, ¿no? De hecho, cuando uno empieza a ver la dotación de bienes y servicios del hogar, ya no la vivienda, que es un problema. ¿Cómo medir eso en zonas rurales donde, digamos, el 60% de los hogares perceptores de remesa viven en zonas rurales, donde la situación de la vivienda, pues, es muy difícil comparar una con otra, mucho más claro en la zona urbana, pero la dotación de bienes y servicios, sí. Ahí uno empieza a ver qué bienes tienen, qué servicios, y empieza a ver diferencias. Pero las diferencias no las hacen muy distintos de la situación de hogares con similares niveles de ingreso en zonas urbanas. Entonces ahí es donde uno dice, a nivel de esta parte del bosquecito, sí, efectivamente hay un cambio. El que recibe remesa y uno lo identifica. Uno se ve para cualquier pueblo y va a identificar esta casa es de inmigrante, esta no. O esta casa es de inmigrante reciente y esta ya tiene 20 años que emigraron, ¿no? Se ve por la remodelación, por lo que hay. Basta ver si hay arena y ripio afuera. Ya uno se va dando cuenta, ¿no? Eso, efectivamente. Y eso pasa, digamos. Y efectivamente, si uno compara con eso, pero si uno compara ya a nivel más agregado, ya lo que está viendo es esos que son muy pobres están pasando a tener un nivel mayor, pero no salen de esta situación más estructural. Ahí está, yo creo que es lo importante a ver, a discutir, ¿no? O sea, seguir trabajando. Y efectivamente, yo creo que el problema de la remesa colectiva es el abandono. Es decir, yo un poco lo hago provocando, es decir, que el programa 3x1 desaparezca un poco para provocar, en términos que efectivamente no va a desaparecer, porque si desaparece, esas comunidades vuelven a estar abandonadas. Ese es el problema. O sea, la alternativa no es desaparecerlo, sino que haya alguien que se haga responsable de esa, y que ese alguien no tiene que ser solamente el migrante. Ese es el punto, ¿no? O sea, ese es el asunto, de que hay una responsabilidad pública sobre eso. Y importante también de que esa responsabilidad pública abarca también en lo que está llamándose ahora el 4x1, ¿no? A sector privado, a privados, empresarios, que también inviertan en este tipo de comunidades con proyectos, ¿no? Y yo agregaría tal vez un 5x1, que serían también la filantropía, o la cooperación para el desarrollo, o como quieren, en fin, estos otros actores, que también es un poco en la lógica de decir, el 3x1 lo que me lleva a que alguien tiene que hacerse responsable del desarrollo, el bienestar, la pobreza en estas zonas. ¿Quién? Importa, alguien, pero que alguien sea responsable y no estén abandonados. Y que ese alguien no puede ser solamente el migrante, o no pueden ser solo ellos mismos. Ese es el dato relevante. Y ahí viene, yo creo, lo relevante es que a partir de esto, los migrantes, ellos, tienen capacidad para poder atraer a otros. A la atención al menos, ¿no? Ahora, con los datos lo que comentaban sobre El Salvador, hay un dato, efectivamente, en El Salvador los datos son diferentes. El problema es que los datos en general de remesas y hogares perceptores de remesas son distintos. Decía, alrededor del 18-20% de los hogares en El Salvador son perceptores de remesas. En México anda alrededor del 4-5%, 5%, o sea, la cuarta parte, en términos proporcionales. Ahora, en El Salvador es 4 veces mayor la percepción de remesa en términos relativos de hogares. Y también es 4 veces mayor el impacto que tiene la remesa a nivel de hogares en reducción de la pobreza, ese tipo de rollos. Entonces, realmente la pregunta es, ¿tenemos que esperar a situaciones como El Salvador, donde el 20% de los hogares mexicanos lleguen a ser perceptores de remesa para que la pobreza caiga en un 5% y pase de 40 a 35%? Digamos, en términos de eficiencia política o de eficiencia económica, esa es lo más ineficiente, digamos. Lo que yo he señalado con los modelos es que es mucho más rápido, se baja mucho más rápido la pobreza, retribuyendo el ingreso o generando crecimiento económico. Es mucho más eficiente, se gasta menos y es más rápido. Pero bueno, los datos de El Salvador son engañosos por eso, por la magnitud o por cuán incorporado está la migración a la sociedad en su conjunto, a la economía en su conjunto, que no es lo mismo que el caso de México. Ahora, relevante esto sería si uno quiere ver otros casos como el de Ecuador.
que es una situación mucho más reciente que El Salvador. El Salvador, la migración empezó en los años 80, en el Ecuador empezó hace 10 años, la migración masiva, y por tanto uno puede ir viendo experiencias, lecciones, etcétera, ¿no? Y en cuanto a los beneficiarios de los mitos, yo no sé si haya beneficiarios de mitos, ¿no? Más bien yo diría que hay, a través del mito, el funcionario, el responsable, se desentiende y desatiende una responsabilidad. Y en ese sentido, el mito es político, tiene una connotación política, es decir, levantar este paradigma que justifica y en el cual yo me lo sustento en estos mitos, no es porque la gente diga, no me di cuenta, ¿no? Simplemente es porque hay una visión política detrás de cuál es la responsabilidad de uno y de otro, desde mi visión política de las cosas. Y yo tengo otra visión política, en la cual digo, no, la responsabilidad no se distribuyen así, se distribuyen de otra manera. Yo digo, el Estado tiene que tener, todavía mantiene un rol importante, como lo es en el caso de China, de India, de Brasil, donde el Estado ha asumido un rol de dirección de la economía. No de intervención como era hace 40 años, pero sí de regular, de dirigir, de orientar. Y eso es lo que en este otro caso se niega, digamos. Entonces ahí hay una discusión política, que no tiene que ver con las remesas, no tiene que ver con el impacto económico, no, sino tiene que ver con una visión de lo que debe ser o lo que puede ser o puede hacer el Estado y lo que debe o puede hacer el mercado. Eso, y esa es una discusión política que no se entra, se evade y se mete con otros discursos. Y yo creo que eso es un poco lo que uno quiere, lo que yo busco es desenmascarar eso y volvamos a la discusión de fondo. La discusión de fondo es política económica, política social, futuro, cuál es el futuro para México, cómo vemos, etcétera, ¿no? De desarrollo. No deja de ser cómo vemos a México, cómo desarrollamos México. Esas son las preguntas de fondo. Bueno, dejo ahí porque ya... Bueno, pues con eso terminamos. Muchas gracias por las preguntas, pero sobre todo a la participación del doctor Canales, del profesor Corona, y si tienen o se quedaron con alguna pregunta en la tarde van a poder discutirlo más ampliamente.